¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a Cadefi por la invitación. Gracias al staff. Jonah, chicos, mi querido Pepe, gracias. Pues vamos a charlar esta mañana de un tema que es de los cruciales, de los temas, digamos que se ha vuelto un tema tabú, un tema que le atrae mucho a la autoridad, sobre todo en el caso del SAT, vinculada con las operaciones que realizan las empresas. Ese es todo el problema. Cualquier operación que realice la empresa, cualquier acto o actividad que realice la empresa, el fisco va a establecer una presunción. Esa presunción, llamada juris tantum, va a determinar si es válida o no es válida. Ante eso tenemos que enfrentarnos y tenemos que tener pues todas las evidencias de los actos o actividades realizados. Se le conoce desde el año 2014 como la materialidad. No hay definición, ¿ok? No hay una definición jurídica. El fisco también lo considera como una simulación de operaciones. Entonces, vamos a ver si de verdad hay una simulación o no la existe. Y por otro lado, vamos a ver de la mano, porque ahora no se pueden separar la razón de negocios. Miren, estos dos elementos novedosos, razón de negocios es del año 2020. También se le conoce como la cláusula antiabuso o la cláusula antielusión. Los fiscos de todas las latitudes del mundo luego asumen o presumen que las operaciones de los contribuyentes, pues, o no son reales o simple y sencillamente no justifican el motivo de la operación, el motivo de la acción. Entonces, en ambos casos, la autoridad mexicana ha determinado que puede haber una carencia de materialidad, una insubsistencia del hecho, y por otro lado puede también establecer o puede presumir que a la misma operación no le es aplicable una razón de negocio, es decir, la causa por la cual se realiza. Bueno, ante ese escenario, la autoridad ejerce sus facultades. Y nosotros lo que vamos a hacer esta mañana, este día, pues es entender toda la figura, entender la posición de los jueces y darles herramientas, darles soportes para que efectivamente ustedes puedan acreditar la realidad de dichas operaciones. El SAT está combatiendo, desde luego, este tipo de actos. En específico, está combatiendo el tráfico o la venta o la comercialización de facturas, como ellos lo llaman, los famosos EDOs y los EFOs. El EFO es el que factura operaciones simuladas y el EDO es el que deduce esas operaciones. Así es como se les conoce coloquialmente, EFOs y EDOs. Pero hay otro, los EROs, las empresas que retienen operaciones simuladas, o sea, las que no hay una relación tal cual y aparentan una retención de impuestos, ¿ok? Y para esto, pues hay varios tipos de supuestamente empresas o negocios. Las empresas fachada, las empresas fantasma. Pues de eso se tratará nuestra charla de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, abierta el canal de preguntas. Y siempre me conocen ustedes, yo inicio con alguna cita célebre. Y esta de Confucio me llamó mucho la atención. Dice que el verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia. Bueno, la idea es que nos quitemos un poquito esa parte que tal vez no conozcamos y que hoy nos vayamos más relajados con un amplio conocimiento de estos dos temas. El derecho tributario, como ustedes saben, es extenso, en ocasiones muy complejo, muy lleno
de diversas disposiciones a las cuales nos tenemos que remitir en algunos momentos para adecuar la actividad del empresario, llámese física, llámese moral, ¿ok? Pero hay que separarlo, esa es mi teoría, separar el derecho tributario. También se le llama derecho fiscal. Yo no estoy muy convencido de que sea derecho fiscal, porque para mí el fisco es el Estado, es el aparato estatal cuando ejerce sus atribuciones. Y el derecho tributario pues engloba tanto al contribuyente como al Estado, como toda la cuestión operativa, administrativa de las partes. El derecho tributario, como les comentaba, yo lo he separado, yo en lo personal, lo he separado en 5 vertientes, en 5 líneas, para entenderlo mejor. De otra manera, si lo quiero conocer todo, pues lo de menos es estudiarlo, lo de menos es vivirlo. Lo ideal es practicarlo. ¿Y qué mejor práctica si lo voy separando, si lo voy diseccionando, por así decirlo? Yo lo he separado en 5 grandes bloques. Lo sustantivo, lo fino del derecho tributario, lo que conocemos como el hecho imponible, el presupuesto jurídico, entender por qué pagamos una contribución, por qué pagamos un impuesto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué pagamos renta? Las personas morales. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué pagan renta las personas morales? ¿Por qué? Pues luego nuestra mente nos dice, no, pues por los ingresos. No, señores, no nada más por los ingresos. En personas morales se paga impuesto por la utilidad, porque puede haber pérdidas o puede haber no base. ¿Y dónde está el pago? Entonces no son los ingresos, son las utilidades cuando tienes personas morales. Y cuando es persona física, por la modificación positiva del patrimonio. Aunque yo tenga ingresos, puede que no pague por esos ingresos, sino hasta que yo tenga una modificación positiva a mi patrimonio. Eso lo encuentran por ahí del 141 de renta para personas físicas. Entonces, ¿por qué pagamos IVA? ¿Por qué pagamos IEPS? ¿Por qué pagamos ISAM? ¿Por qué pagamos seguridad social? Eso es lo sustantivo, lo fino de los impuestos. Lo penal es lo que más nos atrae, ¿verdad? Lo que menos nos agrada. Lo penal es todo lo inherente a la parte de delitos, desde el 102 del Código Fiscal en adelante. Y en seguridad social, pues el 308, 309 del Seguro Social. Lo internacional, si hay veces no conocemos lo nacional, imagínense en lo internacional. Por ejemplo, los tratados. Dentro de esos hay varios tratados, por ejemplo, el de intercambio de información para fines fiscales, los tratados para evitar la doble tributación, los tratados como ejemplo libre comercio que tienen implicaciones en el ámbito tributario. Entonces, hay mucho que separar de lo fiscal para entenderlo mejor. Por eso yo prefiero separarlo y en función de esa separación, hacer su análisis, su estudio. Tenemos lo procedimental, lo que yo le llamo la operación, la talacha. Ahí es a donde la gran mayoría del tiempo le estamos dedicando a ese tema, lo operativo. Ahorita, por ejemplo, estamos en época de declaraciones. Prueba de ello es que pues, no hay tanta gente conectada en este momento a esta charla, porque todo el mundo acaba de terminar las anuales y está obviamente preparando ya la de las personas físicas. Según el SAT, según su versión, se están entregando 1000 declaraciones por minuto. Por eso ha vuelto locos a los servidores del SAT. No sé si tuvieron problemas con la de personas morales. Se colapsó el sistema. Entonces, esa talacha, pues es la miscelánea, por ejemplo,
más de 1000 reglas, 1163, si no me equivoco, para el año 2024. Pues es una locura, son infinidad de reglas. Más de 300 de esas reglas mandan a fichas técnicas. Ajá. Así que imagínense si no hay trabajo administrativo, que realmente es en donde nos distraemos. Y por ver lo administrativo dejamos de ver lo sustantivo, dejamos de ver lo internacional. Bueno, pues lo de hoy está vinculado con dos temas, lo sustantivo y lo procedimental, ¿ok? Y bueno, viene lo procesal. Lo procesal está vinculado a la defensa, a los medios de defensa, los diferentes mecanismos. Recordemos que tenemos defensa jurisdiccional y no jurisdiccional, y también tenemos defensa administrativa, es decir, cuando estamos inconformes con algún acto de autoridad, podemos hacer uso como herramienta de cualquier medio de defensa. Tenemos los administrativos, los no jurisdiccionales, que en este caso es la PRODECON, y tenemos los jurisdiccionales como son el juicio contencioso administrativo que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en su caso el juicio de amparo o juicio de garantías, también conocido, que se promueve ante los jueces de distrito y que puede terminar hasta en la corte. Yo así es como trato de estudiar el derecho tributario. Los principios tributarios constitucionales ya los conocen, es un repaso simplemente, el principio de la contribución, artículo 31, ahí está la obligación, ahí está la equidad, ahí está la proporcionalidad, el uso y destino de la contribución, el artículo 14, el principio de legalidad y el principio de la definitividad. ¿Okay? A nivel legal, tenemos al sujeto activo-pasivo, la base, es decir, la hipótesis de la causación, la tasa o tarifa, la tasa es para personas morales en un ejemplo general, la tarifa es para personas físicas porque es progresiva, esa es la diferencia. Las tasas serán siempre fijas, las tarifas serán progresivas de un menos a un más o de un más a un menos. La época de pago, las facultades de las autoridades, lo que la autoridad puede y no puede hacer, y las excepciones fiscales, lo que exceptúa la ley. Eso lo encontramos en el 5 del Código Fiscal. Los actos de la autoridad, en su caso las formalidades que deben revestir, la determinación de las contribuciones como un acto propio, yo me autodetermino, y después la autoridad lo puede hacer, obviamente cumpliendo requisitos y formalidades. La aplicación de la norma en toda su extensión es el 5 del Código Fiscal. Recordemos que hay varios métodos para la aplicación de las leyes fiscales. Primero, partamos del estricto o el literal. Después, solamente aplicable a cargas, a excepciones y a infracciones y sanciones. Y todo lo demás dice, usarás interpretación, métodos de interpretación. Entonces hay que estudiar qué son esos métodos de interpretación, cuántos existen, por ejemplo, la extensiva, la restrictiva, la judicial, la analógica no permitida en derecho fiscal, la integral o se le conoce también como la que tuvo que ver con la teleológica, la intención del legislador. Hay varios métodos de interpretación. El crédito fiscal, acuérdense, el crédito fiscal una vez que llega a manos del contribuyente, ese crédito fiscal tiene fases. Ya entendemos cada fase, son 5 fases. Hay que entender cada fase del crédito fiscal. La extinción del tributo a través de 2 figuras, caducidad o prescripción, los diversos procedimientos, desde la notificación, las visitas domiciliarias, las facultades de comprobación, el PAE, y la competencia y desvío de poder que en su caso llega a cometer la autoridad cuando no cumple con requisitos o formalidades. Y bueno,
en la Constitución vamos a hallar las máximas que tenemos como ciudadanos. El mandato constitucional es el encargo que le dio el constituyente al pueblo. El pueblo, representado por los constituyentes, estableció las directrices del comportamiento de la sociedad. Ese es el mandato, es a cargo del pueblo, representado por los diputados y senadores que representan hoy a la voz del pueblo. Luego, no olvidemos que la Constitución nos da 5 máximas. Derechos, un ejemplo de derechos, el derecho a tener la familia que queramos, ¿okay? El derecho a la salud, el derecho a la educación. Tenemos las libertades, la libertad de tránsito, por ejemplo. Tenemos las prerrogativas, votar, una prerrogativa, si queremos votar, si no, no pasa nada. Las garantías, hay cosas que están garantizadas como la educación, ¿ok? Y tenemos las obligaciones. Entonces, si entendemos esos 5 factores constitucionales y los vamos estudiando paulatinamente, pues vamos a hacerlos valer en su momento que nos sintamos o nos veamos afectados. Y la obligación de contribuir, como ustedes ya la conocen, está en el 31 constitucional, en la fracción 4, en respeto al 133, desde luego. ¿Okay? Y las leyes tributarias, las leyes que tienen que ver con el ámbito tributario, nacen del artículo 71 y 72, así como del 73 constitucionales. ¿Ok? Ahí es a donde nacen, ahí es donde se realizan. Y ya después de ello, pues tenemos como ciudadanos, pues la obligación de conocerlas para en su caso ver si nos es aplicable y de qué manera. Recordemos que en la determinación de contribuciones nos vamos al artículo 6 del Código Fiscal, tercer párrafo, donde a nosotros nos corresponde hacer la cuantificación del quantum debemos de enterar. Y en Seguro Social, en la fracción tercera del artículo 15 y en el 39 de la Ley del Seguro Social. Y aquí tenemos una tesis interesante. La obligación de contribuir contra la obligación fiscal. Fíjense, son 2 temas que abordan los jueces y nos dicen, esto es de la 10ª época, de 2012. Está muy interesante esta tesis, dicen. Aun cuando se encuentran íntimamente vinculados, existen diferencias entre la obligación de contribuir a los gastos públicos y la obligación fiscal material, el pago, prevista en la legislación fiscal. La primera encuentra recepción en la Constitución y la segunda en las leyes fiscales. La primera se configura como un mandato del legislador y una obligación fundamental, y la segunda es una expresión normativa dirigida a estos últimos que pormenoriza y permite el cumplimiento de aquella obligación, que es el diseño normativo. La primera se justifica directamente en la solidaridad social de todos los integrantes del Estado, y la segunda no solo de manera indirecta, y la primera no origina derecho de crédito alguno, sino responde al ejercicio del poder tributario del Estado, y la segunda, sí, por ello se ha justificado constitucionalmente la facultad económico-activa, consecuencias normativas. Con base en este ejercicio distintivo, los planos de análisis de una y otra fundamentalmente atienden, es decir, su fundamento normativo, la obligación de contribuir, está prevista en la Constitución y la obligación tributaria en la legislación fiscal. Interesante tesis que nos establece las 2 características de la obligación. Pues ahora pasemos a las facultades de la autoridad, al tema que nos empieza a ver hoy, a que nos obliga a estar el día de hoy o que nos invita a estar el día de hoy.
Miren, insisto, para mí, eh, en función de la práctica y del estudio y del análisis, yo he llegado a la conclusión de que la autoridad tiene hasta 6 facultades, casi 6 o 6. Hay quien me dice, no, es que son 2 o es que son máximo 3. Pues sí, si tú quieres verlo así, yo no estoy en desacuerdo con nadie. No me gusta reñir y no me gusta entrar en conflictos. Es mi personal percepción y yo digo que son 6 por lo siguiente. Las facultades de comprobación son específicas del 42 del código en sus 13 fracciones. Solo es para eso el 42, facultades de comprobación, desplegando cualquiera de las 13 que tiene ahí colocadas por el legislador. La determinación, pareciera que va muy de la mano, sí, efectivamente, pero ¿qué pasa si yo al hacer facultades de comprobación no encuentro ninguna anomalía, ninguna causa que justifique una determinación? Ya ejercí la facultad de comprobación, pero no hubo consecuencias. Ahora, si las llega a ver, ahí ya te determino, te liquido el importe de créditos fiscales y en su caso los accesorios. Facultades económico-coactivas, el famoso PAE, procedimiento administrativo de ejecución, un procedimiento harto invasivo que no es tanto que sea agresivo, pero en ocasiones se torna agresivo porque es la forma en cómo el Estado se va a dar por satisfecho. Es decir, tú le debes 3 pesos, el Estado no cobra con piedad, no cobra como si fuera un comerciante. ¿Cuándo me pagas? No, ahí llega, no le pagas y en el acto, al momento del requerimiento, no le pagas, puede proceder al embargo. Puede proceder al embargo bajo 2 tesituras. Embargo con extracción inmediata de bienes, porque esa es su facultad, o el embargo con depositaría a cargo del embargado o de la persona que esté en ese momento representándolo. Eso ya es decisión al momento de la práctica de la diligencia. Entonces, ese PAE, como les digo, aparte de invasivo, pues tiene un costo, es molesto, incómodo, y es la forma en cómo el Estado se da por satisfecho, es un procedimiento. Las de gestión, en facultades de gestión tiene una infinidad que le ha dado muy buen resultado a la autoridad en los últimos años. Es a donde ha, digamos que, dirigido sus baterías. Hagan de cuenta que es un ejército, el Estado, avanza, 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 y cómo va haciendo esos avances a través de estas facultades de gestión. 2 ejemplos clarísimos los ven ustedes con las cartas de invitación. Otro ejemplo con las revisiones o vigilancia profunda. Son facultades de gestión, no facultades de comprobación. Y le está funcionando de maravilla. Le ha dado muy buen resultado a la autoridad. Entonces, por dar estas 2, claro, tiene otras, desde luego, pero dentro de estas 2, la respuesta del contribuyente acelera los tiempos. Resulta que los tiempos, resulta que los plazos, pues obviamente se abaten y por consecuencia obtiene lo que persigue. Como nos invita o se acerca para darnos una explicación o una breve explicación del estado en que nos encontramos en base a discrepancias que detecta producto de los cruces de información, pues nos dice de una manera muy rápida, oye, no coinciden tus FDIs, por ejemplo, con tus declaraciones.
o no coincide tu declaración de la DIOT, por ejemplo, no coincide con la que de tus proveedores. Y entonces acércate para ver cuál es el problema, cuál es la causa. Y esto hace que no despliegue en su totalidad las facultades de comprobación. Está la cobranza persuasiva, los requerimientos masivos, los mensajes a los teléfonos, todo esto son facultades de gestión. Tiene una facultad específica que es la de sancionar. ¿Podría estar dentro de determinación? Podría estar dentro de comprobación, podría. Ajá. Pero es una facultad específica, sancionarte. Todo lo que es el artículo 78 en adelante del Código Fiscal, que son las multas. Y las facultades para emitir disposiciones. Tiene facultades expresas para dar a conocer criterios, las famosas reglas de miscelánea. Casi legislativas, porque ya los tribunales se han pronunciado de que esas emisiones, esas publicaciones, en algunos casos tienen que ser obligatorias. ¿Ok? Ahí están las facultades. Y les dejo esta tesis que habla de las diferencias entre comprobación y gestión. ¿Ok? Muy bien. Son varias, ¿Qué son las de comprobación y qué son las de gestión? Hasta jurisprudencia, ven. Esta es de contradicción de tesis, esa está muy interesante, es del 2004, y dice, esta tiene que ver con miscelánea. Dice, las citadas reglas generales que son de cumplimiento obligatorio para los gobernados. Ándale. Fíjense hasta dónde llega el alcance de esta miscelánea. Facultades de gestión, por ejemplo, cartas de invitación, verificaciones domiciliarias, datos e información para planear y programar actos de revisión, solicitudes de devolución o de avisos de compensación, cotejo de información, restricción o suspensión de certificado de sello digital, presunción de operaciones inexistentes y presunción de carencia de razón de negocios, que ese es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Ok? ¿Por qué ha hecho uso el SAT de esta herramienta? Es mucho más rápida, mucho menos costosa, desde luego, y le ha funcionado bien. A diferencia de otros procesos de revisión, las de gestión son más sencillas, no implican procesos burocráticos, no consumen los mismos recursos administrativos y financieros. Y ahora con la digitalización y automatización de los procesos, pues ha eficientado y escalado de tal forma que el SAT puede abarcar mucho más contribuyentes. Esto empezó con la tecnología. Y esto estamos hablando por ahí del año 2005, recordemos que el SAT nació en el 95. Hoy es una obligación tener protegida a las empresas. Sí, es una obligación. Ya no nos podemos dar el lujo de cometer demasiados errores. No. Incluso de cometerlos. Ya está vetado. Eso está vetado. Entonces, ¿cómo debo de hacerle? Pues debo de conocer pues el derecho tributario, como les comentaba hace ratito, sus fases, sus alcances, para que en base a eso yo me dé cuenta del estado que guarda. ¿Qué les recomiendo? Miren, algo muy sencillo. Primero, hacer un diagnóstico, un checklist. Yo no puedo saber qué padecimiento tengo si no hago un examen médico. Tengo